Francisca, hoy queremos comentar una historia. La verdad, las cosas es que muy pronto se va a hacer el lanzamiento de un libro llamado La lista de Schindler chileno. La historia que cuenta de una persona que salvó a decenas de chilenos en dictadura, y hoy día nos acompaña precisamente Jorge Schindler, a quien saludamos. Nos acompaña también Mireya Brito, quien es protagonista del libro. Y Ramiro Ríos. Don Ramiro Ríos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido al matinal. Gracias. Primero que todo, muchas gracias por acompañarnos, por habernos venido a ver a esta hora de la mañana y para poder contarnos y hacer conocer esta historia. Porque dentro de los tiempos terribles, muchas veces surgen gestos que nos recuerdan que somos humanos. Claro. Y que el ser humano se caracteriza por la empatía y por pensar en otros. Hoy día tenemos a don Jorge Schindler hoy día. Nos gustaría que nos cuente un poco su historia. Bueno, esta historia estuvo escondida, podríamos decir, 40 años. La verdad que la iniciamos con Ramiro Ríos en Santiago, en una farmacia, sin pensar lo que iba a pasar después. O sea, lo veíamos como una sobrevivencia nuestra. Los dos trabajamos en la Corfo. Yo tenía experiencia en el rubro farmacia y él farmacéutico. Y esto fue adquiriendo otro nivel paulatinamente. Empezaron a llegar compañeros de aquí, de Lota, de Coronel, de diferentes partes de Chile. Y tomó un cariz distinto. Además, la farmacia era buena comercialmente hablando. Entonces, eso permitió crear otra farmacia. Llegamos a tener 5 farmacias, 3 farmacias en Maipú, una en la Florida y una en Curacaví. Bueno, esto surge como una necesidad porque nosotros no quisimos salir de Chile. Fuimos, si se quiere, bien patriotas en el sentido de correr los riesgos aquí en Chile y no salir arrancando o desesperados, vacilando. Y con grandes riesgos, por cierto. Bueno, los riesgos están dentro de de un concepto que nosotros teníamos muy claro. Ustedes eran militantes. Yo era militante comunista. Ramiro era del MAPU. Entonces se fueron incorporando otras personas a la dirección de nuestra empresa y esto fue adquiriendo un nivel que se transformó en lo que es. O sea, porque hay tiempos para callar y tiempos para hablar. Y hoy día hay que Entonces, hoy día hay que contar la historia. Entonces yo me sentía como en deuda conmigo mismo. Entonces yo vivo en Alemania y esto lo empecé con el periodista Manuel Salazar a trabajar hace 4 años atrás. Costó mucho, porque los protagonistas que están vivos todavía, o sea que sobrevivimos, eran reacios a hablar. Son temas muy dolorosos, que tocan aspectos muy sensibles. Pero logramos entrevistar a casi todos los protagonistas vivos. Creo que todos. Don Jorge, fue un periodo de nuestra historia que todavía no se termina de contar. Recién hoy día nos enteramos por hoy esta historia, y hay cosas que probablemente con el paso de los años se van a ir enterando y hay cosas que se van a ir dando a conocer. Como ya lo decíamos, un año muy difícil donde muchas personas se autoexiliaron, otros tuvieron que partir. Y quedarse acá en Chile, como dice, fue una decisión bien patriota. Quedarse en el país con todos los riesgos que esto traía, con toda la persecución que también comenzó en ese minuto, y no solamente quedarse, sino que además trabajar, sabiendo que muchas veces eran vigilados también, que había una sensación de constante búsqueda en algunos que trabajaban al interior de estos locales. ¿Cómo fue ese proceso, ese día a día? Ese saber de que muchas veces habían avisos de que iban a pasar cerca, de que se acercaban a lo mejor al local. Me imagino en lo íntimo, tiene que haber habido una sensación muy de días largos. El proceso tiene que haber sido muy duro también. Bueno, durante los 2 primeros años, digamos 74, 75 y 76, no tuvimos mayores problemas. Ya el 76 empiezan los problemas reales. Viene la persecución directa al Partido Comunista. Los grandes dirigentes no estaban en las farmacias. Nosotros los ayudábamos a conseguir casas de seguridad, alimentos, ropa, qué sé yo, todo lo que necesitaran. Pero trabajaban con nosotros
directamente en la farmacia, otros de diferentes profesores de Temuco, de Concepción, dirigentes sindicales, los poníamos en la caja, qué sé yo, aprendiendo lo que hacían. La verdad es que el 76 se pone pesada la cosa, se pone muy pesada. Y nos favoreció mucho el factor suerte. Porque en Santiago, en la farmacia que hacía como principal, que era la farmacia de México, se nos dejó caer la DINA, me andaban buscando a mí. Entran con armas en la mano a mediodía, preguntando por Jorge Schindler. Y quien los atiende era un ex detective que se mamó el 11 con Allende en la Moneda, Quintín Romero, que está en la historia. Sí. Y el que estaba a cargo del operativo era ex funcionario de investigaciones. Ha llegado la DINA. Entonces le dice, Quintín, ¿qué estás haciendo aquí? Weón. Entonces le dice, oye, vamos a conversar adentro, a la bodega. Bueno, y le dice, ¿qué? Si somos todos gente de izquierda que quedó sin trabajo y Jorge nos dio pega. Entonces le dice, pucha, se salvaron de una grande. Nosotros teníamos que llevarlo. Y esa era la brigada Mulchen o Lautaro, era del exterminio del Partido Comunista. Así que Claro, en la búsqueda. te digo, esto ayudó mucho la suerte, el factor de que no me encontrara a mí en ese momento. Ese fue el momento más difícil. Me imagino. Don Jorge, perdón, don Jorge, y en ese proceso de paso de los años también había que mantener el negocio, las farmacias tenían que también seguir trabajando, Sí. pero asimismo también como iba avanzando el negocio, iban llegando más personas, muchas veces en situaciones muy complicadas, sin ropa, con hambre, testimonios que son verdaderamente muy duros, y había que buscar la forma en el minuto también de poder entregar esa ayuda. ¿Cómo se lograba eso? Bueno, ya el tercer año teníamos bastante experiencia, teníamos una red de protección, no era yo solo, sino que sabíamos en qué casa podrían acoger a un compañero que estaba arrancando desesperado apenas con la ropa puesta, o necesitado de todo, de medicamentos, de ropa, de comida, y sobre todo de llegar a un lugar seguro, que le diera confianza. Bueno, eso se repitió varias veces y no soy yo el único protagonista de esto. Ramiro juega un papel muy importante. Millaray Brito trabajaba como mi secretaria de prórrogas en Santiago. Bueno, y después viene la aventura vivida acá en Concepción. ¿Qué pasó aquí en Concepción? A ver si nos puede contar, don Ramiro. Es que ya fui yo el que... Ah, ya. Muy bien. Bueno, yo era de Concepción antes del golpe. Trabajaba en la Bayer y tenía farmacias también por acá, en Lebu y en Penco. Entonces subestimé la capacidad del enemigo y me vine a meter a las patas de los caballos aquí el año 77, a instalar la primera farmacia de urgencia en el sur de Chile y la más importante de Concepción. Bueno, eso no me lo perdonaron. Entonces llegué con toda la farmacia instalada, invirtiendo todo nuestro capital, y durante 3 meses la farmacia lista para atender al público y sin autorizaciones del Servicio Nacional de Salud, porque estaba parado por orden del general Rigoberto Rubio, el comandante de la tercera división del ejército. Bueno, finalmente recurrí al doctor Carlos Martínez Gerle, que yo lo había conocido por ser representante de la Bayer, una excelente persona, un hombre íntegro. Fui a hablar con él y me dijo, Jorge, vamos andando al tiro, vámonos por O'Higgins para arriba y yo quiero ver la farmacia. Bueno, llegamos allá y abre la puerta, encuentra toda una farmacia instalada con el personal adentro y estaba en ese momento el profesor Luis Vargas Cáceres, que era presidente del Colegio Farmacéutico y era decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción, antes del golpe. Entonces dice, esto no puede ser, Jorge, yo te doy mi palabra que la autorizo mañana. Mañana tienen ustedes la autorización para venir. Así fue, así fue. O sea, él puso en juego su cargo. Pero eso partió mal, ya la presión era tan fuerte de todos lados.
Entonces, bueno, nos provocó un serio problema económico, Claro, porque porque 3 meses tener parado espera 3 sin meses, no poder teníamos capitales. Entonces, bueno, empezó toda una renegociación con los laboratorios. A mí me conocían mucho, pero como son cosas comerciales, estas terminan, al final o paga o no paga. Claro. Bueno, entonces, muchas dificultades. Aparte de eso, un equipo de la CNI que andaba en Concepción, me seguían, se nos dejó caer en menos de un año impuestos internos, lo que es absolutamente inusitado, Claro. porque por lo menos los 3 primeros años... Claro, ¿no? para funcionar, para tener un Entonces, giro. venían de Santiago y un inspector era amigo del suegro de mi hermano, me dice la verdad, porque venían a liquidarnos, o sea, Directamente a la farmacia. liquidarnos, si no era llevarnos presos, pasarnos un parte o cualquier cosa a encontrar para liquidar la farmacia. Bueno, todas esas cosas me afectaban el día a día. Hasta que terminé el año 79, después nació otra farmacia, la farmacia sucursal Mercado, Acá en Concepción. aquí en Concepción. Y el año 79 decido salir a ver un hermano que estaba fuera de Bulgaria. Bueno, y ahí me encuentran un carcinoma en la mucosa labial, salí muy mal, no sabía lo que hacía, esa es la verdad de las cosas. Y durante 4 meses que me tratan en Bulgaria, ya ahí no tenía nada más que hacer, me voy a Alemania, a la casa de un compañero que yo ayudé a salir de Chile y que se salvó del fusilamiento de los compañeros de Lota. Bueno, y ahí empieza la nueva historia, pero cuando ya hablo por teléfono con mi mujer, me dice, aquí no puedes volverme. O sea, ya era un hombre quemado. Entonces, a los 3 meses, me asilé en Alemania y ahí sigue el otro cuento. Contémosle a la gente también el protagonismo que también tuvieron muchas mujeres en esto. Generalmente cuando hablamos de historias de dictadura, muchas veces se habla de los combatientes, generalmente son los hombres los que están ahí en el frente, entre comillas, de batalla. Pero hay muchas mujeres que sufrieron en la dictadura, sin duda, muchas mujeres que se perdieron también en la dictadura. Y hay muchas mujeres que sacaron la cara también. Usted, señora Millaray, fue testigo de todo eso y también protagonista de esta historia. Dentro de todo lo terrible que fue, que efectivamente es una historia muy triste, podemos hablar de cosas buenas. Claro, podemos hablar de cosas maravillosas, como era la amistad, el cariño con que acogían y acogíamos, ¿no?, a las personas que venían necesitando ayuda. Podemos hablar de que nosotros, dentro de todo lo que pasaba y el peligro que había ahí de hacer este tipo de cosas, éramos unos románticos, éramos bastante, teníamos una mística muy, muy, muy grande. Es que me imagino que ahí tiene que ver también una ilusión y un Claro, sueño. nosotros pensábamos, siendo tan jóvenes en esa época de 22, 23 años, pensábamos que realmente nosotros íbamos a ser capaces de derrocar a la dictadura, que no hubiese durado tanto tiempo. Bueno, la cosa es que, pero nosotros lo pasábamos bien, aunque ustedes no crean, lo pasábamos muy bien. En ese romanticismo. En ese romanticismo además había una relación personal en que las tallas dentro de la farmacia, con algunos personajes, en fin, por ejemplo, nosotros en la farmacia una vez acogimos a unos farmacéuticos, a unos químicos más bien, que eran doctorados en química, eran unas eminencias, no tenían ni idea de farmacología. Y un día llega el profesor, nosotros le decíamos profesor porque era una eminencia, y llega el profesor Adán y le dice a Quintín, hoy día amanecí con la tripa muy loca, ¿qué me puede recomendar usted? Imagínate un doctor en química pidiéndole a un vendedor de farmacia que había sido tira más encima. Claro. En Pidiéndole que le recomendara algo. Claro, y hasta el día de hoy, cuando uno anda con malestares de la guata, uno dice, oye, se me está volviendo loca la tripa. Claro, porque son cosas que nos pasaban.
muchas anécdotas, muchas cosas. Nosotros lo pasábamos bien. Y yo me imagino, don Ramiro, en ese proceso, como nos dice ella, donde surgen lazos afectivos muy fuertes. Es una paradoja un poco de la vida. Mientras la situación se hace más dura, la amistad se aferra aún más. Personas que muchas veces llegaban en una situación muy complicada a pedir ayuda, eran luego los que ayudaban. Esa relación me imagino que es imposible olvidar, y hoy día tal es que se testimonia en un libro. Bueno, si pudiéramos hablar de un término, yo hablaría de un término de solidaridad inclusiva. O sea, que cada persona que siga integrando a la vez... Formaba parte de algo. Claro, a la vez formaba parte del equipo ese, pero a la vez formaba otros equipos que ni siquiera a veces nosotros los conocíamos. Porque esto, como estábamos en un periodo bastante crítico, en dictadura, entonces no convenía saber lo que hacía un grupo determinado. Entonces, yo averiguando en un momento determinado, porque el papel que me correspondió posteriormente a mí fue formar una empresa que se llamaba Proinfa, ¿ya? Entonces me di cuenta de que la diseminación celular que había en este aspecto era tan grande que uno no se imaginaba. Claro. Iba tomando ribetes a medida que pasaban los meses, pasaban los años, iba tomando ribetes que incluso llegaban a un alcance hasta donde no se podía tener conocimiento. Exactamente, porque todo estaba muy compartimentado. Claro, porque estaban todos muy escondidos también. Ese era el tema finalmente. Además, lo que Jorge lo dijo en un momento determinado, yo lo recalco, esta era una resistencia pacífica, no habían armas. Nosotros no teníamos armas. Claro. De hecho, era la posibilidad... O sea, nosotros luchábamos solamente con nuestras ideas. Y justamente era la posibilidad de ser libre en el trabajo, en seguir desarrollándose, que este tiempo que pasaba, que era cada vez más duro, que pasaban años, como decía usted, el 76, probablemente que se puso muy dura la cosa, de seguir haciendo una vida, entre comillas, normal. Tratar de ir avanzando en esto, a pesar de que eran perseguidos, a pesar de que habían avisos de que muchas veces venían por personas, y en ese proceso seguían pasando los años, sin tener conocimiento de cuándo esto iba a parar o hasta dónde iba a llegar. Bueno, hay costos altos. Hay dos compañeros que trabajaron directa o indirectamente con nosotros, detenidos desaparecidos. Hay un compañero que fue asesinado. O sea, es un costo bastante grande. Yo creo que hay una deuda pendiente de la sociedad, del Estado, con un montón de compañeros que todavía siguen viviendo en forma casi miserable, con una pensión de 150.000 pesos, ¿ya? Y que no había una reacción para estudiar cada caso como debe ser. Gente que la pasó muy mal, de aquí del carbón, arrancando 3 años con su familia, poco menos que muriéndose de hambre. Perdónenme, pero esto es realmente así. Con familias que están destruidas mentalmente, ¿ya? Yo he estado con ellos ahora. Pucha, todavía queda mucho por hacer. Y este caso, porque yo me decidí a hablar, ya, a contar la historia, pero hay muchas historias no contadas. Y que van a ayudar también a construir Por lo que supuesto. será nuestra historia y aprender de los errores del pasado. Exactamente. Yo creo que eso es lo que hay que rescatar y es por eso que el Departamento de Comunicación Social y la carrera de Periodismo de la Universidad de Concepción los han invitado hoy día también a participar del lanzamiento de este libro que cuenta la historia. Hoy día en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, ¿no? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Justamente. Esta es una invitación abierta. Abierta a todo el mundo, toda la persona que desee participar, los invitamos a las 7 de la tarde en la Casa del Arte, en la Pinacoteca, y puede ir. Yo creo que se tienen que ir un poco antes porque yo siento que se va a llenar. Sí, va a haber Sí. mucha gente. Hay mucha expectativa también porque, por lo mismo, como dice don Jorge, hay muchas historias que quedan por conocer todavía y yo creo que hay muchas personas que sienten que necesitan saber qué es lo que pasó y muchos jóvenes también que hoy día están inquietos por conocer la historia de nuestro país. Claro, y una historia además de mucha valentía. Una historia que se testimonia en este libro, como ya hemos visto, de un acto de un amor increíble, de solidaridad,
de valentía, decimos, cuando era muy difícil quedarse en el país, cuando era muy difícil abrir un negocio en el país y cuando era muy difícil dar trabajo también. A pesar de ello, este libro testimonia ese proceso, testimonia también las historias de quienes lo vivieron y queremos, por supuesto, invitar a aquellas personas que quieran conocer aún más esta historia. Nosotros hoy día hemos comenzado a conversar quizás un atisbo nada más de lo que está en el libro, pero invitar a aquellas personas que quieren conocer la historia de nuestro país, que hoy día a las 7 de la tarde en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción se va a poder asistir, escuchar, va a estar la posibilidad de conversar, de escuchar también otros testimonios. Bueno, hay un panel dispuesto por la Escuela de Periodismo y la Escuela de Sociología. Entonces va a exponer ahí don Bernardo Castro, que fue también director de la Solidaridad aquí en Concepción. O sea, ¿cómo se llama? De la Vicaría. La Vicaría de la Solidaridad. Bueno, va a exponer el autor del libro, y Millaray y yo. Pero hay toda una expectación, porque yo conversé ayer con los dos directivos de la Escuela de Periodismo y el Bernardo Castro, sociólogo, que encuentran el libro como material de estudio para los nuevos periodistas. Así es. Bueno. Es que así es. Hay mucha investigación por hacer. Tiene un estilo el libro literario que nos sirve a nosotros los periodistas de estudios, de verdad, porque hay un estilo muy bueno de relato porque es cierto, es como un reportaje más que una novela, pero está muy bien contada, Qué interesante. muy bien contada. Y qué bueno, pues entonces la idea es que usted vaya, usted pueda tener este libro en su casa, que lo lea, que lo comparta y que hoy día se dé la oportunidad también de conocer esta hermosa historia. Queremos agradecerles hoy día la visita a nuestra casa, esta conversación tan abierta y que nos hayan también abierto las puertas de ese pasado que puede ser doloroso, pero que también tiene muchas cosas de maravillosas, como decía señora Millaray. Así que muchísimas gracias y esperamos encontrarnos en otra ocasión también. Ojalá. Jorge, don Ramiro, muchísimas gracias por la visita y por haber compartido también este testimonio con nosotros. Muchas gracias. Siempre las puertas abiertas en nuestra casa. Muchísimas gracias a ustedes por abrirnos la puerta. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Hay harta gente hoy día a la Pinacoteca. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial muy cortita. A la vuelta vamos a estar hablando de la realidad laboral de muchos chilenos. Estamos haciendo un ciclo que partimos hoy día, cómo ir a ofrecer trabajo, luego cómo poder negociar, ¿cierto?, un trato con el jefe, y vamos a seguir nosotros en ese proceso para poder enfrentar de mejor forma este camino laboral. Eso a la vuelta de esta pausa comercial. No se vayan. Vamos a ir